que trae como tema: bienaventurado el hombre que es corregido. Bienaventurado el hombre que es corregido. Ese es el tema de esta tarde, hermanos. Y lo vamos a buscar en el Salmo 94:12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges y en tu ley lo instruyes. Palabra de Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, te clamamos, te pedimos en esta hora, seas tú hablándonos, Señor, para la gloria de tu nombre. Sea tu Espíritu Santo instruyéndonos a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo dando esta palabra de poder, quitando todo estorbo, Señor, poniendo carbón encendido en mis labios, para que seas tu poderoso Espíritu de Dios hablando. Amén. Permitiendo que esta palabra, Señor, la puedan tomar aquellos que no te conocen para ser salvos, y aquellos que se han apartado de ti. En tu misericordia te pedimos que les des una oportunidad para volver a tus caminos santos, Señor. Amén, Señor. Permite, Padre, que tu iglesia, que tu pueblo se alimente, Señor bendito, y sea fortalecido en doble porción para la gloria de tu nombre. Amén. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Amén, Señor. Vamos a sentarnos en el nombre de Cristo, hermano. Como dice la palabra del Señor, bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges. ¿Verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos que comprender, hermanos, que como padres y como madres tenemos la responsabilidad de corregir a nuestros hijos y a cada uno de aquellos que nosotros decimos amar, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque solamente corrigiéndolos es como van a ser transformados en su manera equivocada de vivir y de actuar en este mundo en el cual nosotros vivimos. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, si nosotros no les hacemos ver, hermanos, el error en el que están viviendo, ellos no se van a dar cuenta del error que están viviendo. No se van a dar cuenta, hermanos, que están yendo al fracaso. Por eso es necesario que usted como madre y como padre debemos de corregir a nuestros hijos. Amén. Pero debemos de corregir a nuestros hijos no con machete, hermano, no con látigo, ¿verdad? Sino, hermanos, como dice la palabra del Señor, debemos de corregirlos con amor, con sabiduría y con respeto. Si es posible, hermanos, como hijos de Dios, con la dirección de la palabra, para que ellos se den cuenta, hermanos, de que no es, hermanos, que usted le está corrigiendo porque usted quiere, sino que hágale ver a través de la palabra del Señor Jesucristo lo que la palabra dice, para que ellos sepan que lo que están haciendo está malo. Porque muchas veces, hermanos, los hijos, ahora sobre todo en estos tiempos, ya no estamos viviendo los tiempos de antes, que nuestros padres nos decían esto era malo y nosotros sabíamos de que eso era malo. Ahora a los hijos se les está diciendo que esto es malo y ellos dicen que no es malo. Entonces, pero tenemos una palabra de Dios, que en la palabra de Dios, hermanos, todo viene bien claro. Entonces debemos demostrarles a través de la palabra de Dios, la Biblia, del error en el que ellos están. ¿Para qué, hermanos? Para que no sufran más allá, para que no se lamenten más allá del error que han cometido. Porque ¿qué pasa si dejamos nosotros pasar por alto, hermanos, todos
los errores que nuestros hijos están haciendo en su vida. Estamos siendo irresponsables porque no estamos viendo, hermanos, a dónde más allá van a llegar. Es como el niño que roba un dulce, después no va a robar un candy o un dulce, como usted lo quiera entender, sino que después va a robar algo más grande y después va a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces hay que corregirlo a tiempo para que eso no le suceda, porque a la larga va a sufrir usted como madre y va a sufrir el hijo por el lugar a donde va a llegar. Por eso la misma palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que debemos corregir a nuestros hijos a través de la palabra de Dios con amor, sabiduría y respeto en el error grande en el que están cayendo, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo, hermanos, de un joven que a usted le diga, mire, mamá, papá, yo tengo algo que contarle. Y mire, viene su hija y le dice, fíjese mamá que yo, como los tiempos que estamos viviendo, por eso le voy a poner ese ejemplo. Fíjese que yo siento que yo soy lesbiana. Yo siento que yo soy gay. Usted como madre, como padre, no puede ofuscarse. Como en los tiempos de antes, hermanos, yo he sabido de jóvenes que los papás los han latigado, les han dado la calle, hermanos, los han tratado peor que animales. Déjeme decirle que sean lo que sean sus hijos, usted como padre y como madre siempre los debe de amar. Lo que usted no va a amar es el error, el pecado o la falta de razonamiento que su hijo tiene. Pero allí usted para eso tiene la palabra de Dios y decirle, mire mi hijo, venga, ¿cómo usted me va a decir eso? Si usted es conocedor de la palabra de Dios, usted es conocedora de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de que los hombres que se acuestan con varones, los afeminados, no entrarán al reino de Dios. Mire, mija, aquí la palabra de Dios dice que la mujer que se acuesta con otra mujer que es lesbiana no entrará al reino de Dios. Y usted le muestra a través de la palabra de que eso, hermano, es un demonio adquirido que quiere destruirle. Y usted como padre y como madre tiene que luchar para que ese joven, esa jovencita sea liberado en el nombre poderoso de Cristo. Pero eso no quiere decir que usted lo va a tratar, hermanos, peor que una bestia. Usted tiene que corregirlo para que él comprenda, ella comprenda que cómo puede darse cuenta de tal anormalidad, que quién le ha dicho eso, y mostrarle lo que dice la palabra de Dios, y mostrarle ejemplos de jóvenes y de jovencitas que andan en esos caminos, las clases de vida que viven, vidas, hermanos, que les causan dolor, vidas, hermanos, que, mire, viven tristezas y dolores, desprecios por haber tomado esa decisión equivocada. Cuando la palabra de Dios nos muestra
que Él hizo a un hombre y a una mujer totalmente normales, hombre y mujer, y que los matrimonios se llevan a cabo entre un hombre y una mujer, no entre dos mujeres ni entre dos hombres. Ese es un demonio perturbador, hermanos, que viene a estropear la mente de estos jóvenes. Pero los padres debemos saber actuar conforme a la palabra de Dios, pedir oración por ellos, llevarlos en oración, en ungimiento de aceite, hermano, involucrarlos totalmente en la obra de Dios para que sean liberados de ese demonio que se ha apoderado de ellos. Pero no los vamos a tratar, hermanos, como bestias, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige, como nos lo habla Hebreos 12, 5 y 6. Y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo o por hija, ¿verdad? Entonces nosotros como padres también tenemos, hermanos, que corregir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero nuestros hijos, si están en la casa de Dios, hermanos, deben de saber tomar la dirección de la palabra de Dios, la dirección que Cristo nos da a través de la palabra neotestamentaria. Tomarla, hermanos, en nuestros corazones, con un corazón contrito y humillado, con un corazón entregado a Él, con un genuino arrepentimiento, para que seamos libres de todo dardo de las tinieblas. Porque esa es la única forma como vamos a poder ser libres, teniendo un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, no de mentiras, que hoy soy, mañana no soy, hermano. Como habemos muchos cristianitos, o cristianoides más bien, ¿verdad? Que hoy, hermanos, quieren del Señor, mañana no quieren. Y es por eso, hermanos, que vienen a vivir tales situaciones. Por eso la palabra del Señor nos habla de la disciplina del Señor. Cuando la palabra del Señor nos habla que bienaventurado el hombre a quien tú corriges, nos habla de la disciplina del Señor que tiene 5 pasos. 5 pasos, hermanos, para que cada uno de nosotros seamos instruidos, ¿verdad? Por eso, hermanos, hay varios aspectos de la disciplina de Dios para nosotros los creyentes, y las dificultades y los sufrimientos que permiten que nosotros suframos, ¿verdad? Y cuando les he puesto este ejemplo, no es solamente ese ejemplo el que se puede poner, pero ese es un ejemplo que ahora actualmente se está viviendo, que muchos padres están viviendo. Pero ¿sabe por qué están viviendo eso? Estos jóvenes, por la falta del conocimiento genuino de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que hay 5 pasos en la disciplina del Señor. Número 1, son señal de que son hijos de Dios. ¿Cuál es la señal que puede dar un hombre o una mujer de ser verdaderamente hijos de Dios? Como nos lo habla Hebreos 12, 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sos bastardos y no hijos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que disciplinar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, la Biblia. Y si nosotros verdaderamente somos hijos e hijas de Dios, vamos a acatar esa disciplina. No la vamos a hacer a un lado, porque no se trata de que nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a saber de que allí dice tal cosa y nosotros nos vamos a hacer, hermanos, los desentendidos, ¿verdad? No, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Si no, dice él, entonces sois bastardos y no hijos. Mire qué palabra más fuerte, ¿verdad? Hermanos, nosotros debemos considerarnos hijos del gran rey. ¿Por qué? Porque obedecemos la dirección de su palabra. Y la dirección de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a un camino recto, a un camino perfecto, a un camino, hermano, mire, sin problemas, sin angustia, sin dolor, hermanos, sin tormentas, hermanos, que vengan a destruir nuestras vidas. ¿Por qué motivo? Porque si somos hijos de Dios, tenemos el respaldo del Espíritu Santo que siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos en todos esos momentos de los dardos que las tinieblas tiran hacia nosotros y quieren destruirnos. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros vamos a recibir esa divina protección que Él ha prometido darnos todos los días de nuestra vida, en todo momento y en todo lugar. Pero si sois bastardos, ¿crees que lo vas a recibir? Creemos que si somos bastardos vamos a recibir nosotros esa protección divina si nosotros no aceptamos la disciplina del Señor. En este caso, la disciplina del Señor es la dirección de su palabra, ¿verdad? Esa es la disciplina del Señor, que acatemos la dirección de su palabra. Pero si nosotros no la acatamos, entonces quiere decir que no somos hijos de Él. Nos está hablando el Señor que no seamos mentirosos y seguimos siendo mentirosos. Nos está hablando el Señor que no seamos adúlteros y seguimos siendo adúlteros. Nos habla el Señor, hermano, mire, que no vayamos al brujo, pero seguimos creyendo en el brujo, seguimos creyendo en la pelita, seguimos creyendo en la idolatría, seguimos practicando todo lo que el mundo practica, y el Señor nos dice que abandonemos todo lo del mundo, pero a nosotros nos gusta practicar lo del mundo, hacer todo lo que al mundo le gusta hacer. Allá donde tiran el cohete, allá vamos corriendo nosotros, porque allá están celebrando, hermanos, a San Pedro, a San Judas, ¿verdad? Y somos cristianos. Entonces usted no es hijo de Dios. Si usted anda practicando lo del mundo, no es hijo de Dios, es bastardo. Así lo dice la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado para poder tener esa identificación como hijos de Dios verdaderos ante la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Dice el número 2, son la confirmación del amor y del interés de Dios por sus hijos. Porque Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Muchas veces puede llegar a nosotros, hermanos, algo en nuestra vida y el Señor probándonos, ¿verdad? Pero si nosotros soportamos aquello y seguimos en el caminar del Señor, hermanos, mire, el Señor, hermanos, siempre va a estar a nuestro lado. Porque Él dice, hermanos, que al que ama, Él lo disciplina. ¿Para qué lo disciplina?
para que no tropiece, para que no sufra, hermano. Para eso lo disciplina, para que no viva tristezas, para que no viva angustias, ¿verdad? Y dice que lo azota a todo al que recibe por hijo. Porque Él quiere, hermanos, que vivamos una vida agradable a Él y que vivamos una vida de testimonio, que podamos testificar y decir en todas partes, sí, yo soy hijo del gran rey, yo soy hija del gran rey, ¿verdad? Pero si no, hermanos, ¿cómo nosotros podemos estar hablando de que nosotros somos hijos e hijas del gran rey si nosotros no aceptamos la disciplina del Señor? Cuando Él nos habla a través de su palabra, hermanos, Él quiere que nosotros la tomemos, aunque nos duela, aunque nosotros, hermanos, sintamos, ay, pero es que a mí esto me gusta. Yo, bueno, pero la palabra del Señor dice que no te debe de gustar, porque eso no le agrada a Él. Y lo tenemos que abandonar si en verdad somos hijos de Él, ¿verdad? Nos habla el paso número 3, hermanos, que la disciplina del Señor tiene dos fines. El primero es de que los creyentes no sean finalmente condenados con el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque la disciplina del Señor, hermanos, ¿usted cree que tiene algo de malo la disciplina del Señor cuando Él lo que busca es que usted y yo no seamos condenados con el mundo y no nos vayamos a ir a quemar a las llamas y no vayamos a ir a convivir una eternidad con Satanás y con todos los demonios y esos gusanos horribles que se menciona, hermanos, que hay dentro de ese lago de fuego? Eso es lo que el Señor no quiere que usted vaya a vivir. Por eso Él no quiere que seamos condenados con el mundo. Por eso Él nos disciplina a través de su palabra y nos dice que nos quitemos todo lo malo, que desechemos todo lo malo, que no practiquemos lo que el mundo practica, como lo habla 1 Corintios 11, 31 y 32. Y dice, si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Somos castigados por el Señor, hermano, porque el propósito del juicio del Señor, mire, nos habla, hermanos, en 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor dice que somos castigados por Él. ¿Por qué motivo? Porque hay muchos enfermos que no obedecemos y por eso estamos debilitados, porque no obedecemos la palabra, porque no la ponemos en práctica, por eso no tenemos fuerzas para nada. Mire, por ahí viene el airecito y nos tumba, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos debilitados, porque no tenemos fe en ese Cristo de gloria, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a levantar, que Él nos va a liberar, que Él nos va a sanar, que Él nos va a dar la victoria para la gloria de su santo nombre. Amén. El Señor no quiere que cada uno de nosotros los creyentes seamos condenados, hermanos, para siempre con el mundo. El propósito compasivo de nuestro Salvador, hermano, beneficia a todos los que se arrepienten de sus pecados y se juzgan debidamente. Si no nos examinamos nosotros mismos, no seríamos condenados, hermano. ¿Por qué? Que participemos de la santidad de Dios y que persistamos en la vida de santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Que busquemos la santidad. ¿Y cómo vamos a encontrar la santidad?
obedeciendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Pero si nosotros no obedecemos la palabra, sí, allí dice en la Biblia, sí, en tal parte, allí dice. Pero ¿de qué te sirve, mi amado hermano y mi amada hermana, saber que allí dice cuando no lo haces? Estamos como Satanás, que conoce la Biblia, la palabra de Dios, de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero hace solo cosas malas. Así estamos nosotros, muchos del pueblo de Dios, hermanos, que decimos que conocemos de la palabra de Dios, pero de nada nos sirve que conozcamos de la palabra de Dios, porque nuestras acciones, hermanos, nuestras acciones son equivocadas, empezando por no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, no valorar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y darle gloria a Dios por cómo estamos nosotros, hermanos. Y que nos dé compasión nuestro hermano, nuestra hermana, por las condiciones de vida que está viviendo. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros le vamos a mostrar al Señor que en verdad estamos tomando la disciplina de su palabra si no cumplimos su mandamiento? Primeramente, amarlo a Él sobre todas las cosas. Y si lo amamos a Él sobre todas las cosas, hermanos, vamos a aceptar su palabra y la vamos a poner en práctica porque creemos en ella. Y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deseáramos que en el momento de nuestra debilidad, que en el momento de nuestra necesidad, estén con nosotros? Pero somos hijos de Dios y nos hacemos los desentendidos. Somos hijos de Dios, hermanos, y no velamos por aquellos que se han apartado de los caminos de Dios, ni clamamos por aquellos, hermanos, que ahora están lejos del redil del Señor. Nos da igual, hermanos, cuando nosotros debemos de estar pendientes de ellos. ¿Por qué se han alejado del Señor? ¿Por qué no están con el Señor? ¿Por qué se han ido, hermanos, otra vez de regreso al redil donde pertenecían? Eso no es amar al prójimo. Y eso no es amar a Dios, hermanos. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, que participemos de la santidad de Dios y persistamos en la vida de santidad, porque sin la cual no veremos al Señor. Pero ¿cómo vamos a adquirir esa santidad si nosotros no luchamos por poner en práctica esos dos mandamientos que ha dejado nuestro Salvador para cada uno de nosotros? Si esto no es de que mi hermano, que mi hermano no está cumpliendo el mandamiento, si es que no te preocupes que tu hermano no lo está cumpliendo, preocúpate que tú no lo estás cumpliendo. De eso tenemos que preocuparnos. Porque para poder encontrar la santidad, hermano, tenemos que luchar. Por eso, mire, el paso número 4 dice: hay dos posibles consecuencias de la disciplina del Señor. La primera, pueden soportar los sufrimientos por los cuales los dirige Dios. Someterse a su voluntad, hermanos, y permanecer fieles. Porque el Señor nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina que yo te doy, ni desmayes cuando eres reprendido. Nosotros no debemos desmayar, hermanos, por nada. Los guerreros de Cristo no desmayamos nunca. Él nos ha llamado a victoria. Así seguirán viviendo, hermanos, como hijos espirituales de Dios y participando de su santidad, y producirán una cosecha de justicia. Pero es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. No desmayemos cuando nosotros, hermanos, somos reprendidos por Él. Solamente así vamos a poder
seguir viviendo como hijos espirituales de Él y participando de su santidad, que nos va a producir una cosecha de justicia para la gloria de su santo nombre. Es por eso, hermanos, que mire, Hebreos 12, del 7 al 11, mire lo que nos habla, lo vamos a leer, hermanos. Hebreos 12. Hebreos 12 del 7 al 11 dice, hermanos: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano. No, ahí no dice eso. ¿Me equivoqué, quizás? Sí, estoy leyendo 11 y es 12, perdón. Es 12, 7, 11, hermanos, disculpen. Me equivoqué cuando estaba leyendo. Dice la palabra del Señor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, la palabra del Señor nos habla de la disciplina. Y la disciplina es importante aceptarla como hijo de Dios, porque sin ella no llegaremos a tener santidad, hermano. Y sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Es por eso que puede menospreciar, hermano, es decir, tomar a la ligera la disciplina del Padre, rebelarse contra Dios por causa del sufrimiento y del dolor y apartarse así de Dios. Porque muchas veces no queremos, hermanos, aceptar. Pero Hechos 12:25 nos dice: mirad que no deseches al que habla, porque si no, escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Verdad? O sea, hermanos, que no vamos a tener escapatoria, ¿verdad? Mire, hermanos, bien claro nos habla el Señor y nos dice: mirad que no desechemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hermano, esto es serio.
Esto no es que si nosotros queremos vamos a aceptar la palabra de Dios. Si nosotros no queremos, no, yo soy hijo de Dios, pero no, yo esto lo acepto, esto no lo acepto porque esto a mí no me parece. Aquí no se trata si nos parece. Aquí se trata, hermanos, de que debemos de ser obedientes y aceptar esa palabra que nos dirige hacia senderos perfectos para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo y para la victoria de nuestra eternidad. Amén. Por eso, mire, el paso número 5 dice, dentro de la voluntad de Dios, las dificultades pueden producirse. ¿Por qué, hermanos? Porque como resultado de la guerra espiritual contra Satanás, hermanos, como lo habla Efesios 6, del 11 al 18, nosotros no tenemos lucha contra carne, ¿verdad? Conocemos perfectamente que nuestra lucha no es contra carne, es contra Satanás, contra demonios, potestades, legiones, hermanos, principados, gobernadores. Esa es nuestra lucha diaria. Diaria, hermano. Esto no es que mire que el otro mes le va a llegar, que el otro año, no, esta es una lucha diaria que nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener la convicción y la plena seguridad que el Dios en el que nosotros hemos creído es todopoderoso y ellos no podrán contra nosotros porque ya están derrotados y el Padre y el Hijo nos han dado, hermanos, la bendición de autoridad para desecharlos de nuestras vidas para la gloria del santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que como pruebas para fortalecer la fe, nos habla primera de Pedro, hermanos, del 1, del 6 al 7. Y por las obras nos habla Mateo 7, 24 al 27. ¿Por qué, hermano? Como preparación para consolar a los demás y para manifestar la vida de Cristo, como lo habla segunda de Corintios 1, del 3 al 5. Hermanos, nos dice que para manifestar la vida de Cristo y renunciar a todo lo que sea contrario a la santidad de Dios. Hermanos, para eso está la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que nos da la dirección correcta, hermanos. Por eso, mire, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber que nuestro Padre Celestial es todopoderoso, como lo habla el Salmo 66, del 16 al 20, hermano. Mire, leámoslo, el Salmo 66, del 16 al 20, lo que dice. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mi oración. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pero usted cree que el Señor, hermanos, escuchó la oración, hermanos, porque solo por escucharla, solo por escuchar nuestra petición, no, hermano, eso hay que ganarlo. Eso es ganado. Eso no es que por nuestro lindo rostro, por nuestro nombre, por nuestro apellido de alcurnia. No, hermanos. Eso es porque el Señor conoce su corazón, conoce mi corazón, conoce su entrega, conoce mi entrega. Y así Él va a responder a la petición de nuestros corazones. Así Él nos va a responder, hermano, en todo momento, en todo lugar. Es por eso que nosotros tenemos que tener la seguridad, hermanos, que dentro de la voluntad de Dios, las dificultades pueden producirse, pero no van a ser victoriosas,
porque Él nos dará la respuesta de victoria para la gloria de su nombre. Amén. Pero necesitamos dejarnos guiar por su palabra. Como lo habla Job 2, 7, 8, hermanos. ¿Qué nos dice Job 2, 7, 8? Vamos a leer, hermanos, Job 2, 7, 8. Mire lo que nos dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Pero sin embargo, él soportó la prueba y fue victorioso, porque él obedeció la palabra de Jehová. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios ha prometido que el creyente no permitirá que sea probado más de lo que sea capaz de soportar. Dios no le va a dar una carga a usted que usted no pueda llevar. Dios va a poner cargas que Él sabe que usted la va a sobrellevar y que va a salir victorioso para la gloria de su nombre. Amén. Por eso, hermano, mire, aquí el Salmo 94, 13 nos dice: para hacerle descansar en los días de aflicción. Para eso nos da dirección. Y los que acatamos la dirección, hermanos, Él nos da el descanso en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Usted cree que Él va a escuchar la voz de aquel que no es hijo de Él? No la va a escuchar, hermano. Tenemos que saber nosotros que tenemos que tomar la dirección de disciplina de la palabra de Cristo para la gloria de su nombre. Poderoso nuestro Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido, hermanos, que Él nos corregirá, que Él nos dará la prueba, pero Él nos sacará adelante, porque Él no nos va a dar una prueba que no podamos sobrellevar cada uno de nosotros. Por eso es que, mire, venga lo que venga y pase lo que pase, usted tiene que tener la plena seguridad que la victoria está delante de nosotros. Amén. Para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, por tus instrucciones. Gracias, Señor, porque tú estarás con nosotros siempre y no debemos temer, Señor, porque tu palabra es nuestra victoria para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Por eso te clamamos y te pedimos por los que no te conocen, que vengan a ti, Señor, en tu misericordia. Amén. Y que aquellos que se han apartado de ti, en tu misericordia les des la oportunidad de volver. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Amén.